Dios le bendiga, Dios les guarde. Soy su hermano, su amigo, David Reyes Morla, aspirante apologético. Hablando claro, sí. Hablando claro, pero de la Biblia. Si recuerdan nuestro último comentario, estuvimos hablando de la Reforma Luterana, de por qué tanto el apogeo, por qué tanto el afán de que la iglesia cristiana se considere protestante y considere ser una hija de la iglesia católica. Es simple y llanamente ese echarle agua al vino, es el diluir la suave textura de un excelente vino. Y estuvimos viendo y hablando del porqué. Y señalando personas que verdaderamente tenían ese mérito de reconocérsele la buena obra con respecto al evangelio que ha llegado al continente de habla hispano. Y por qué no decirlo a todo el continente, ya que como decíamos, el Señor le dijo al profeta Elías: me he guardado rodillas que no se han doblado ante Baal. Y sé que en todos los tiempos ha sido así. Eso es innegable. Mientras meditaba en esto, en oración, el Espíritu hablaba a mi vida y me decía: David, siempre habrá quien tenga que pagar un precio por el cristianismo, por la palabra. Hay quienes son cristianos para ser salvos y su fin es solamente ese. Oran, ayunan, cantan a la iglesia, pero su vida solamente está marcada para ser salva. Hay personas como los apóstoles que su vida no solamente se marcó con ser salva, ellos estaban a los pies de Cristo. Ellos caminaron con el Maestro, ellos conocieron directamente del Maestro la palabra. Pero estas personas tuvieron que padecer para que usted y yo pudiésemos alcanzar la salvación. Y el Espíritu me decía, así como Cristo se humanó, habitó entre los hombres siendo Dios, tomó un cuerpo y pagó un precio para que la humanidad alcanzara la salvación. Así hay hombres y mujeres que tienen que pagar el precio del Evangelio, no para ellos ser salvo, porque muchos de ellos ni siquiera alcanzarán salvación. Pablo dijo que él tenía que cuidar su fe con temor y temblor, no siendo que habiendo sido heraldo para muchos, terminara él mismo descalificado. Y hay muchas personas que, lamentablemente el caso, van a ser heraldo para otros. Van a padecer por causa de un evangelio. Van a padecer por causa de la predicación de la palabra. Pero ellos mismos perderán su salvación. Por razones obvias. Tal vez porque al final de su vida se confiarán tanto en su fe, en el trabajo que le han hecho al Señor, que terminarán cual cristiando, cual tomando una actitud como de poco interés en su relación íntima con Dios. Y así como Judas, que al final optó por vender al Maestro, al final esas personas optarán o por abandonar la forma en la que vivían su fe, en la que conocieron a Dios, o por abandonar el Evangelio, y después de ser heraldo para muchos son descalificados. Pero el Espíritu me decía, no te sientas mal por saber de que hay cristianos que tienen que padecer por causa del Evangelio, para que la salvación alcance a otros.
porque ellos son enviados a llevar esas palabras a esos otros. Procura tú luchar, porque si eres de lo que has sido llamado no solamente a ser salvo, sino también a caminar el camino del Evangelio para que otro alcance la salvación, va a tener que sufrir, va a tener que padecer. Y eso es así, eso es así. Yo quiero compartir contigo en esta hora el libro de Primera de Juan, su capítulo 4, con toda esa hermosa canción de ese aerobús volador que va pasando por encima del área donde estoy. Quisiera que tú compartas conmigo Primera de Juan, capítulo 4 y Primera de Corintios, capítulo 5. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Voy a hacer una pausa aquí en el final del versículo 3, porque a veces yerramos. Si recordamos la historia del endemoniado gadareno, cuando Jesús llega donde está el endemoniado gadareno, los demonios que tenían poseído a este hombre le dicen: Jesús, hijo de David, ¿por qué ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Primero estaban reconociendo que ese Jesús, ese humano que estaba allí, era el Hijo de Dios, que había venido en carne. Así que tendremos que buscar qué quiere decir verdaderamente el apóstol cuando habla de que todo espíritu que confiesa que Cristo vino en carne, Hijo de Dios. Porque obviamente no se refiere al hecho físico de venir en carne, ya que ese demonio y muchos otros reconocían que Jesús era el Hijo de Dios que estaba en carne, ahí en la tierra, en esos momentos. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mientras primeramente decía que es el espíritu que no confiesa que Cristo vino en carne, el que era anticristo, ahora dice que el espíritu que no conoce la verdad no es de Dios. Gracias, mi estimada. Dios bendiga a la madre, amén. Cafecito Santo Domingo, vaya la promoción. Nosotros tenemos dos parámetros. Primero, el que confiesa que Cristo vino en carne. Segundo, el que escucha la verdad. Porque hay muchos que profesan que Cristo vino en carne, pero no escuchan la verdad, no siguen la verdad. Antes están cauterizados, tienen espíritu de estupor y no pueden escuchar la verdad, aunque andan predicando el Evangelio de Jesucristo, pero andan conforme a su propia concupiscencia. Punto. Por eso es que entonces tenemos la cita de Primera de Corintios, capítulo 5. Porque ¿qué dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11?
Dice, bueno, creo que debería de subir el punto. No debería de ser el versículo 11. El versículo 9 dice, os he escrito por carta, Pablo a los Corintios, que no os juntéis con los fornicarios. Porque hay muchos fornicarios dentro de la iglesia, en el altar, predicando, y hay muchas personas que saben que eso están fornicando y que están predicando en el altar y ministrando. Versículo 10. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues, de tal caso sería necesario salir del mundo. Yo le voy a añadir, ni con los habladores. Esas personas por ahí que andan, no sé si usted le da ese mismo tenor a la palabra, que andan hablando mentira. Porque para mí, hablador es una persona que habla mucho. Hablador es una persona que habla mucha mentira. Y que hay cristianos que usted y yo sabemos que hablan mentira, que difaman. Entonces Pablo dice, os he escrito, versículo 9, 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, os he escrito por carta que no os ajuntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, o con los habladores, digo yo. Pues de tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, con ninguno que poniéndose una Biblia debajo del brazo, poniéndose corbata, una falda, un vestido elegante, limpiando la iglesia, trapeando, regando, tratado, pero que hace todas estas cosas. Dice Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que hace esto, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o hablador. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Entonces quiten del medio de ustedes a ese perverso. ¿Cómo así, papi? Primero, café. El beso le viejo, no se preocupen. Mi café. Primero, confesar que Cristo vino en carne no es el simple hecho de decir, sí, yo reconozco que ese hombre que murió en la cruz era el Cristo. No solamente eso. Es aplicar a tu vida las enseñanzas de Cristo, porque esta es la verdad. Y por eso la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque Cristo es la verdad. Ahora, la verdad que es escrito está explícita en sus palabras. Cuando yo vivo la palabra de Jesucristo, ahora cuando venía de camino para acá, mi hermana me trajo, para que no viniera a piecito, porque son unos cuantos kilómetros. Y ella me preguntaba, ¿cómo que fulano es cristiano? Y yo le decía, sí. Lo que pasa es que nosotros los cristianos, los seres humanos, como la Biblia es de una interpretación libre, no entendemos que el mundo per se tiene una percepción de cómo debe ser el caminar cristiano. Cristo modeló, los apóstoles modelaron, los antiguos modelaron una conducta de cómo debe ser el representante de Cristo aquí en la tierra. Es como los embajadores. Un embajador de un país no puede llegar al país donde fue enviado como un cualquiera, vistiendo como un andrajoso, actuando como un depravado, porque sus actitudes señalan a aquellos de los cuales él es representante. Entonces nosotros como representantes del reino no podemos andar como uno cualquiera en la calle.
sino que confesamos que Cristo vino en carne cuando modelamos la vida cristiana en nuestras vidas. Entonces, todo aquel que se llama cristiano, pero no modela en su vida la vida cristiana, la conducta cristiana, la moda cristiana, el dialecto cristiano, no está confesando que Cristo vino en carne. Por tanto, este es un anticristo. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando está tratando de enseñarle a la gente cómo ver las manifestaciones del Espíritu y cómo entender a las personas cuando están verdaderamente llenas del Espíritu y sabiendo de que en los últimos tiempos vendrían muchos abominadores, muchos farsantes, muchos imitadores, como los hijos de Seba, como Bar-Jesús, ese mago viejo que quería imitar, quería que se le vendiera a ellos el don del Espíritu. Jesús modeló el Evangelio, una forma. Y Pablo le dijo, miren, los frutos del Espíritu son paciencia, amor, paz, benignidad, gozo, templanza, mansedumbre, amor. Y Jesús, para rematar, dijo, por su fruto lo conoceréis. ¡Wow! Sonó el palo. Porque la razón por la que mi hermana me hizo la pregunta es porque muchas veces andamos por la calle y somos como esa higuera a la orilla del camino. Hermosas hojas, hermoso follaje, bien vestido. Pero cuando rebusca entre las hojas, cero higo, cero fruto. Entonces Pablo te dice, fíjate, cuando este hermano, porque eso no es con una limitación de esa escritura, solo que yo soy medio tosco, que sabe. Pablo dice, mira, todo tiene su regla. Cuando tu hermano, búscalo para allá, que ustedes lo van a encontrar. Cuando tu hermano te ofendiere, primeramente llámalo a él. No te vayas corriendo. Eso lo hablé una vez ahí con ustedes, cuando estábamos conversando así como ahora. No te vayas corriendo donde el pastor, donde los líderes a acusar a tu hermano. No. Sienta a tu hermano. Hermano, mira, tú me estás ofendiendo con esto. Si tu hermano se retrae, te lo ganaste. Lo volviste al redil. Si no te escucha, ve y busca 2 testigos. Si aún no te escucha, entonces dilo delante de la asamblea. Si no escucha la asamblea, llámese iglesia, entonces donde aplica 1 Corintios capítulo 5. Al tal, ténganlo como un gentil, como un publicano. Apártense de él, porque ya ustedes saben que él no quiere dejar de ser avaro, que él no quiere dejar de ser mentiroso, que él no quiere dejar de ser fornicario, que él no quiere dejar de ser ladrón, que él no quiere dejar de ser idólatra. Por lo tanto, con el tal ni siquiera se junten, ni siquiera coman, que todo tiene su interpretación. Porque cuando dice que ni siquiera coman, lo que está diciendo es no comparta ni en privado ni en público con el tal. ¿Por qué? Porque todo lo que tú has luchado por sembrar, este perverso, con el simple hecho de estar a tu lado, lo va a arrancar. Porque aunque no necesariamente tiene que ser así, van a empezar a señalarte de acuerdo a las personas que están a tu alrededor. Y claro, es cierto, lo que tú pensaste ahora mismo es cierto. Tú no eres cristiano para la gente, así que ¿qué importa lo que la gente piense? Porque tú eres un cristiano de esos que son cristianos para ser salvos. Recuerda mi comentario al principio. Eres un cristiano de esos que eres cristiano para ser salvo. Pero cuando tú eres llamado a sufrir, a padecer por el evangelio, por la palabra, para llevar la salvación a otro, tiene que padecer. Y esta es una de las cosas que se padecen. Cuando tiene que saber que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que lo que tú haces, con quien tú lo haces y dónde tú lo haces, afecta el evangelio que tú predicas, afecta tu conducta, afecta tu realidad.
Y estamos en los últimos tiempos. Yo no quiero alejarlo a ustedes de esa realidad. Preparemos. Nuestra redención está más cerca que al principio. Y me sonrío no porque sea charlatán, sino porque, como le digo, todo camino largo empieza con un paso. Pero después que diste el primer paso, el camino ya es más corto. Eso pasa con el Evangelio de Jesucristo. Vamos a leer las Escrituras y vamos a aplicar a nuestras vidas las Escrituras. Dejemos de estar escuchando a esas voces volátiles que son levantadas por cualquier viento, que son llevadas por cualquier viento de un lado a otro, que son arrastradas como nubes secas, nubes sin aguas. Y empecemos a aplicar a nuestras vidas las Escrituras. Si tiene que padecer por causa del Evangelio, padece. Solamente cuídate de no ser descalificado habiendo sido heraldo para otro. Porque si no te afanas, si no te empeñas en aplicarte las Escrituras, en vivir las Escrituras, me temo que terminarás viviendo bajo tu propia concupiscencia, dando oído a las palabras de otros y quitando tus ojos, retrayendo tu atención de las Escrituras y de las palabras de Dios. Espesas nubes oscuras se abalanzan sobre la humanidad. Debemos ser luz. Debemos ser lámparas encendidas puestas sobre el almud para alumbrar. Porque a eso hemos sido llamados. Y aunque mientras demos luz, nuestra mecha se va quemando, nuestro aceite se va consumiendo, estaremos haciendo la voluntad de Dios. Wow. Estaremos sirviéndole a un Dios vivo y ayudando a otro a alcanzar la salvación. Si supieran el peso de esa palabra en mi alma, saber que para tú ser luz, debe consumirse la mecha, la tela con la que se forjó tu mecha. Debe derretirse tu cera por el caliente. O debe consumirse tu aceite por el fuego. Pero sobre todo tener que estar sobre el almud para ser visto por todos, para ser analizado y juzgado por todos, mientras alumbramos. Que la luz de Cristo alumbre en tu vida. Que la luz de Cristo traiga claridad a tus pasos para que pueda ver dónde pisas. Tú que eres amigo que aún no te has arrepentido, aún te queda tiempo, porque aún se dice hoy. Y tú quieres salvarte. Él le manda a decirte en esta hora: levántate y resplandece, porque no te ha consumido la oscuridad, sino que aún queda día. Yo te llamo, dice Cristo. El Espíritu Santo dice: yo te fortalezco, yo te doy fuerza.
Yo levanto tu ánimo, levanto tu cabeza. Yo fortalezco tus rodillas. Yo abro en tu cerebro un océano de profundidades en las cuales encontrará las maravillas que el Padre en su sola potestad ha puesto para ti. Ven a Cristo, porque eres marcado para padecer por causa del Evangelio, para llevar la salvación a otros, pero también para ser salvo. Yo soy tu hermano y amigo David Reyes Morla, aspirante apologético, hablando claro, de la Biblia.